Como estaba diciendo Miguel, para mí es bien importante este tiempo que tenemos para congregarnos juntos. Y hoy el mensaje se trata de una invitación a que nosotros tengamos la prioridad de escoger lo mejor, lo más importante, lo que no se nos será quitado. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas 10, del 38 al 42, en la Nueva Traducción Viviente. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída por los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Y el Señor Jesús le dijo: mi apreciada Marta, estás tan preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Si hoy nos proponemos escoger la presencia de Jesús, nadie nos la quitará. Inclinen sus rostros ahí donde se encuentran. Padre Celestial, mientras nos presentamos ante ti hoy, reconocemos que nuestros corazones son como los de Marta, inclinados naturalmente a las preocupaciones, a la actividad, a la prisa. Espíritu Santo, te pedimos que hagas una obra profunda en nosotros, reorientando nuestras prioridades y nuestros anhelos, enseñándonos, Espíritu Santo, enséñanos al ritmo sagrado y transformador de estar en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Quiero darle la bienvenida a Iglesia Teópolis. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eliud y mis amigos me llaman Sammy. Y hoy nos encontramos en el tercer episodio de una serie titulada Reorientando Nuestras Vidas, que tiene como objetivo proveer herramientas para que nosotros, quienes queremos ser aprendices de Jesús, reorientemos nuestras vidas alrededor de estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hizo. Y esto porque estamos profundamente convencidos de que si queremos ver en Mayagüez como en el cielo, es necesario reorientar nuestras vidas alrededor de esos 3 puntos. Y en el primer episodio de la serie comenzamos con una invitación a vivir en intimidad con Jesús. Y usando sus propias palabras, la invitación para permanecer en Jesús es como la ilustración de cómo las ramas también permanecen en la vid. De modo que concluimos ese primer episodio diciéndolo o resumiéndolo de la siguiente manera: permanecer en Jesús, estar con Jesús, es un asunto de vida eterna o muerte eterna. Y en el segundo episodio, Pastor Miguel
nos enseñó acerca de los ritmos de gracia, usando la misma vida de Jesús como ejemplo. Y Miguel nos dio una definición muy práctica de lo que son los ritmos de gracia que me gustaría retomar y reforzar para este mensaje. Él definió de una manera bien poderosa los ritmos de gracia como son esos espacios donde nos hacemos disponibles al Espíritu Santo para deshacernos de nuestra vieja naturaleza y permanecer en comunión con Cristo. Y me gustaría detenerme ahí un momento porque lo que me encanta de venir a congregarme los domingos, ya sea en esta iglesia que es mi favorita, o cualquier otra iglesia donde me encuentre en el lugar del mundo, es que es precisamente eso. Es que congregarnos, venir los lunes de oración, venir los miércoles de estudio bíblico, venir los viernes con los jóvenes, venir temprano los domingos para orar a las 9:30, el servicio de adoración, el watch party de The Chosen los domingos y sus 200 mensajes en WhatsApp. Todo eso puede verse como mucha actividad que está haciendo la iglesia, pero me gustaría que consideraran que se trata primordialmente de establecer ritmos de gracia para hacernos disponibles al Espíritu Santo y permanecer en Jesús. En un mundo donde hay tantas cosas compitiendo por nuestra atención, por nuestro tiempo, por nuestro dinero, por nuestros recursos, por nuestros pensamientos. Lo que hacemos en Teópolis es proveer un espacio donde nuestras almas exhaustas por la productividad y la hiperactividad de esta generación pueden encontrar un espacio y un ritmo de gracia para estar presentes para el Espíritu Santo y para Jesús. Y usando eso como introducción, en este tercer episodio estaremos hablando de una de las tensiones con las que tendremos que luchar el resto de nuestras vidas. Se trata de la tensión que viene junto con la invitación a permanecer en la mesa del rey. Y es saber manejar la tensión entre la presencia, entre estar presentes para Jesús y nuestra actividad para Jesús. Y precisamente eso fue lo que vimos en el pasaje que leímos. Quiero que imaginen lo siguiente. El rey del universo está sentado en tu sala, en tu casa. El mismo que puso las estrellas en el cielo y le da aliento a todo lo que está vivo ahí. Está dispuesto a tener una conversación íntima contigo. ¿Cuál sería tu respuesta natural? Para muchos de nosotros, incluyéndome a mí y a mi esposa, la reacción sería bien similar a la de Marta. Comenzar a correr de un lado a otro, asegurándonos que todo está perfecto para el Rey del universo. Que la comida sea la mejor. Que la casa esté impecable. Y aunque esas no son malas intenciones, la historia que acabamos de leer nos recuerda esta poderosa verdad, este poderoso principio del reino que quiero que prestes atención y lo grabes, le pidas al Espíritu Santo que lo grabe en tu corazón. Y este es el principio del reino. Y es que
en la presencia del rey hay algo más que servirle. Sentarnos a sus pies y escuchar su palabra. En la presencia de Jesús, el Rey de Reyes, hay algo mucho mejor que servirle. No es que servirle a Jesús, no es que lo que hacemos para Jesús no es importante, es que hay algo más importante. Y antes de regresar a la porción bíblica, quisiera darle un poco de contexto de lo que estaba ocurriendo allí, porque eso nos va a ayudar a entender mejor la situación. Este pasaje ocurre justo después de que los 72 discípulos regresaran de su misión llenos de emoción, porque hasta los demonios se sujetaban a ellos en el nombre de Jesús. También es importante recordar que ocurre justo antes de este episodio, la parábola del buen samaritano. Jesús acababa de predicar eso, respondiendo a la pregunta de uno de los discípulos de quién es mi prójimo. Y con una historia que Jesús usa, enfatizaba la importancia del servicio compasivo. Jesús no estaba en contra del servicio y la compasión. Y lo más que quizás a mí me llama la atención es que lo más seguro, en esa casa había una multitud de conversaciones. Los discípulos probablemente estaban procesando esta enseñanza activa cuando entran en la casa de Marta y María. Y entonces llegamos al verso 38. Durante ese viaje, lo más seguro los discípulos ya venían hablando y tú viste cuántos demonios tuvieron que huir cuando dije el nombre de Jesús y las sanidades y eso, y llegan a casa de Marta y María. Y durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Y lo próximo que dice es que al entrar Jesús a la casa, su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar su enseñanza. Los discípulos, aún emocionados por los milagros que habían realizado, están sentados alrededor de Jesús. Jesús probablemente compartiendo historias de su misión. Jesús está enseñando y quizás ayudándoles a entender el significado más profundo de su experiencia. María está sentada a sus pies absorbiendo cada palabra, mientras Marta trabajaba en la cocina escuchando fragmentos de una conversación que desearía poder atender completamente, y ocurre esto. Pero Marta estaba distraída, dice el verso 40, con los preparativos para la gran cena, una cena de más de 70 personas. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Y en este contexto, la interrupción de Marta toma un nuevo significado muy profundo. Ella interrumpe no solo una comida casual, sino el momento de enseñanza del Rey del universo. Su queja: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con todo el trabajo? Viene en medio de lo que probablemente era una discusión profunda liderada por Jesús. Imaginen las caras de los 70 y pico cuando ella entró y interrumpió a Jesús. Ahora bien,
Yo creo que no debemos ser tan duros con Marta. Porque después de todo, muchos de nosotros, por no decir todos, podemos identificarnos con Marta de alguna manera u otra. Quizás admiramos a alguien como Marta. Me quiero explicar. Venimos de un tiempo en donde se exalta la actividad y el hambre de éxito. Nos encantan las historias de personas que se hicieron de la nada con trabajo puro y esa hambre insaciable de progresar. Es por eso que algunos de nosotros nos emocionamos al punto de llorar con historias donde personas comunes y corrientes alcanzan el éxito, porque hay algo muy profundo de nosotros que dice, ese puedo ser yo. Todos nosotros anhelamos internamente ser conocidos por lo que Marta muy probablemente fue conocida en el primer siglo. Esa persona que hace que las cosas sucedan. Esa era Marta. Una persona cuyo lenguaje de amor muy probablemente era el servir y cuidar a los demás, por no decir controlar a los demás. Es por eso que su sistema operativo se va en modo de ¿qué hay que hacer? Cuando recibe a más de 70 personas en su casa y entre ellos se encuentra el Mesías. Sin embargo, con tanta distracción, con tantas tareas y tantas preocupaciones, Marta perdió de perspectiva que la verdadera hospitalidad hacia Jesús no se mide por lo que hacemos para Él, sino por cuánto espacio le damos en nuestra vida. Creo que no soy el único que debiera admitir que muchas veces me encuentro tan ocupado sirviendo para Jesús que me pierdo la experiencia de estar con Jesús. Y este pensamiento que he dicho en otras veces y voy a repetir es algo que me predico constantemente. Y si es tu primera vez escuchándolo, saca el screenshot, escríbelo, guárdalo en tu memoria. Y es Jesús no está tan interesado en que hagamos cosas para Él. Él está mucho más interesado en que pasemos tiempo con Él. Escúchalo de nuevo. Jesús no está tan interesado en lo que podamos hacer por Él. Él está mucho más interesado en que pasemos tiempo con Él. Y es por eso que estar con Jesús es el objetivo primordial de todos los aprendices de Jesús. Es lo primero. Y cuando pensamos en la visión para nuestra iglesia, en Mayagüez como en el cielo, es fácil caer en la mentalidad de Marta. Pensar que necesitamos más programas, más eventos, más actividades ministeriales. Sin embargo, la lección de María nos muestra una verdad revolucionaria, y es que la transformación de una ciudad no viene principalmente de hacer más cosas para Jesús, sino de tener más de su presencia en cada rincón de nuestra ciudad. Piensa en esto. Cuando Jesús caminaba por las ciudades, no establecía programas. Establecía su presencia como el Hijo del Dios viviente. La transformación ocurría no porque Él implementaba estrategias elaboradas, sino porque su presencia cambiaba toda la atmósfera en donde Él entraba. Los enfermos eran sanados. Los pecadores encontraban esperanza. Las vidas eran transformadas simplemente porque Jesús estaba allí.
De la misma manera, nuestra visión para Mayagüez no debe centrarse principalmente en cuántas actividades podamos hacer y organizar, sino en cómo podemos ser portadores de la presencia de Cristo en cada esfera de nuestra ciudad, en nuestros trabajos. No solo haciendo las cosas bien, sino siendo una presencia que refleje el carácter de Cristo. En nuestros vecindarios, no solo organizando eventos comunitarios, sino siendo una presencia de paz y esperanza. ¿Cuánta paz y esperanza necesitan nuestros vecindarios específicamente ante las noticias de lo que está ocurriendo? ¿Cuántas veces nos unimos a la retórica que provoca ansiedad en nuestras almas de imaginar lo peor para un futuro que nosotros no tenemos el control? Muchachos, esa ley se aprobó y lo que va a pasar es esto, y va a pasar esto otro, y en Puerto Rico va a pasar esto, y va a pasar esto otro, y la verdad es que ninguno de nosotros sabemos. Y creo que una de las cosas más poderosas, una de las cosas que va a asegurar que seamos portadores de la presencia de Jesús es traer la paz y esperanza que Jesús traía. En nuestras escuelas, no solo haciendo programas juveniles, no solo esperando que el gobierno haga todo por nuestra juventud, sino siendo una presencia que demuestre el amor de Dios. Y en nuestros hogares, no solo teniendo tiempos de devocionales familiares, sino cultivando una atmósfera de la presencia de Dios que pueda ser tangible. Que toda persona que entra a su casa pueda decir, bueno, aquí yo siento una paz que no siento en otros lugares. Y que tú le puedas decir, eso no es por coincidencia. Pero la gran pregunta es cómo lo hacemos. Y Jesús nos contesta esa pregunta en el próximo verso. Después que Marta lo interrumpe y hace la pataleta y le dice a Jesús, esto es lo que tú tienes que hacer. Dile a mi hermana que haga esto. Jesús le contesta, mi apreciada Marta, estás tan preocupada, tan inquieta con todos los detalles. Sin embargo, aquí está la contestación de cómo lo hacemos. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Y quiero ser bien honesto porque durante el mes de diciembre estuvimos tomando un tiempo para orar, pero yo estuve tomando un tiempo para retirarme un poco y pensar y escribir muchas ideas y ajustes operacionales para llevar a cabo la visión de Mayagüez como en el cielo para el 2025. Y mi mente corría a los detalles, a la asignación de nuevos roles, responsabilidades, ideas para recaudar fondos, proyectos para las mejoras de las facilidades, programas de discipulado, series de predicaciones, manuales para los equipos de trabajo, entre muchas cosas más. Y al leer este verso, siento que ante toda esa actividad, impulsada por un deseo genuino de avanzar el reino de Dios, Jesús me miraría de la misma manera que miro a Marta y me diría, Sammy, estás tan preocupado y tan inquieto con todos los detalles. Hay
una sola cosa por la que debes preocuparte, y María la descubrió en el primer siglo. La pregunta va a ser, ¿la vas a escoger tú? Mis hermanos, reorientar nuestras vidas alrededor de estar con Jesús es algo mucho más fácil de decir que hacer. Porque decirle que sí a Jesús, le decimos que no a muchas otras cosas, entre las cuales se encuentran la prisa de lograr y hacer, la carga pesada de sostenerlo todo en orden y la ilusión de que tenemos el control, la mentira que nos ha convencido de que si nosotros no lo hacemos, nadie lo puede hacer. Sin embargo, cuando entendemos esto, cuando entendemos que lo más importante es escoger estar a los pies de Jesús, nuestra pregunta cambia de ¿qué más podemos hacer por el ministerio? ¿Qué más podemos hacer por la ciudad de Mayagüez? A ¿cómo podemos llevar más la presencia de Jesús? El Señor, el Salvador, el Santificador, el Sanador, el Rey que viene a Mayagüez. La diferencia parece sutil, pero es transformadora. Es como María, que entendió que la mejor manera de servir no era multiplicar actividades, sino multiplicar su presencia consciente de Jesús. Y cuando elegimos como ella darle la prioridad a estar con Jesús, nos convertimos en portadores naturales de su presencia a donde quiera que vamos. Y es esa presencia, no nuestros programas, la que verdaderamente transformará nuestra ciudad. Sin embargo, mientras escribía este mensaje, me vino una pregunta para mí, que después la hice en un grupo de discipulados que estamos teniendo, y la hice ayer en la reunión de Teopolis Worship. Y es la siguiente. Trae a tu mente la relación significativa terrenal más significativa que tú tengas. Para algunos de nosotros van a ser nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, hijas, padres, amistades, novios. Y ahora piense, ¿cómo estaría esa relación? ¿Qué tan fuerte, qué tan saludable, qué tan vibrante sería esa relación si tú le prestaras la misma atención a esa persona que le presta a Jesús en la semana? Y yo tengo que ser el primero en confesar que mi semana yo le presto la atención a muchas cosas. Y Jesús puede ser el principio o el final del día, pero no es tan consistente. Y ese es el pastor de la iglesia. A mí me gustaría que nosotros nos dejemos de ver como un grupo organizado que viene a reunirse y a escuchar de la palabra de Dios y a compartir cosas buenas, a movernos al próximo paso, que es un lugar donde las personas que ignoran a Jesús el resto de la semana tienen un encuentro poderoso con Él. Un espacio donde proveemos herramientas para que la gente pueda hacer ritmos de vida espirituales de gracia. Un lugar donde nuestras almas como hijos pródigos se fueron a correr en la semana detrás de las preocupaciones, detrás de los problemas, detrás de tantas cosas negativas, y el domingo se encuentran con el abrazo del Padre, esperándolo.
Porque seremos incapaces de transformar una ciudad en nombre de Dios si no pasamos tiempo con el Hijo de Dios. La invitación, mis hermanos, es clara. Antes de correr a hacer más cosas para transformar a Mayagüez, necesitamos como comunidad elegir la mejor parte, estar con Jesús. Porque solo cuando estemos llenos de su presencia podremos verdaderamente ver en Mayagüez como en el cielo. Podemos ver en nuestros matrimonios como en el cielo. Podemos ver en nuestros negocios como en el cielo. En nuestras relaciones como en el cielo. Eso nace de estar con Jesús. Así que, ¿cómo lo hacemos? Quiero compartir la primera herramienta para entender esta prioridad. Y la herramienta número 1 es que estar con Jesús es un asunto de prioridad. Mis hermanos, la respuesta de Marta puede interpretarse de dos formas. La primera es que Marta está quejándose de la falta de ayuda de María. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el trabajo? Una manera de interpretar esa queja es, pues, Marta está molesta porque María no la está ayudando. Sin embargo, la respuesta de Jesús sugiere algo mucho más profundo, lo cual nos lleva a la siguiente forma de interpretarlo. Su queja se trataba de prioridades. Ella no estaba tan molesta por la falta de ayuda, estaba más molesta porque María no compartía la prioridad que ella tenía. Esta queja refleja un pensamiento con el que nos podemos identificar, y es que la tensión provocada por vivir como si el servicio fuera más importante que la presencia es una que revela la ansiedad profunda por el desempeño que todos tenemos de una manera u otra. ¿Y cómo lo sé? Porque lo sufro y lo he sufrido. Y esa alteración de estar haciendo cosas para Jesús, esa alteración de prioridad me ha llevado a sufrir de ansiedad por desempeño en mi vida cotidiana en diferentes temporadas. Y lo peor de todo es que esa ansiedad por el desempeño se filtra, se cuela de nuestra vida cotidiana a nuestra vida espiritual. Y entonces pensamos que si no soy exitoso en mi desempeño como aprendiz de Jesús, entonces no soy merecedor de su amor. Con el tiempo he aprendido la importancia de practicar los ritmos de gracia de manera consistente, porque por un lado permiten que me deshaga de mi naturaleza pecaminosa, pero por otro lado está colocando en prioridad el que yo esté presente con Jesús en todo momento. Mis hermanos, la ansiedad por el desempeño es como una enfermedad silenciosa que infecta primero nuestra relación con Dios y luego se extiende a nuestras relaciones terrenales. Y cuando vivimos bajo la tiranía del desempeño, porque el desempeño es un tirano, no le importa si tú te levantaste enfermo, no le importa si estás teniendo problemas matrimoniales, si estás teniendo problemas de ánimo, el desempeño es un tirano. Y cuando vivimos debajo de esa tiranía, estamos constantemente evaluando nuestro valor basado en lo que hacemos en lugar de quienes somos. Y esta mentalidad distorsiona la comprensión del amor de Dios. Pasamos de experimentar nuestra relación con Dios como hijos amados
a ser sus empleados, que tienen que estar ganándose su dinero en todo momento. De hecho, hay algunos de nosotros que sienten la misma ansiedad por desempeño en su formación espiritual. Lo sé porque yo lo he sentido. Así que muchos lo deben haber sentido. Comenzamos pensando que necesitamos ganar el amor de Dios a través de nuestro desempeño espiritual. Y empezamos a ver a Dios como ese auditor que está viendo. No oraste hoy. No volviste a leer en YouVersion. Interesante. En vez de experimentar nuestra vida como hijos amados, aceptados, en el que Dios ya está complacido. Y lo peor de eso es que si esa es nuestra relación con Dios, eso lo transferimos a nuestra relación con los demás. Por eso Marta se estaba quejando de su hermana. Y las manifestaciones de que estamos siendo sujetos a la tiranía del desempeño son claras. Nos volvemos incapaces de simplemente estar. No podemos sentarnos tranquilamente sin tener que estar haciendo cosas. En mi caso, son momentos donde no puedo sentarme tranquilamente con Nicole sin pensar en todas las listas pendientes que tengo. Y Nicole me pregunta, ¿qué piensas? Y yo lo que tengo son espacios de estar pensando en qué hacer. No podemos jugar con nuestros hijos sin estar mentalmente en la próxima reunión o en la próxima tarea que nos toca. No podemos tomar un café con un amigo sin revisar el celular múltiples veces. La incapacidad de estar presentes se convierte en nuestra normalidad. Todo el mundo es así. Eso le pasa a todo el mundo. No está tan malo. Si pensar en tu formación espiritual te causa más ansiedad que paz, quiero que escuches y prestes atención a este pensamiento. Cuando el servicio nos lleva a la ansiedad, cuando lo que hacemos para Jesús nos lleva a la ansiedad, es porque hemos perdido la esencia del reino. Disfrutar de la presencia de Jesús. Es una alarma. Es un indicador de que tenemos que realinear nuestras prioridades. Y la frustración de Marta revela una verdad incómoda. Podemos estar físicamente cerca de Jesús y emocionalmente distantes de Él. Las palabras de Jesús hacia Marta, por el otro lado, hacen un eco para cada uno de nosotros que luchamos con la ansiedad por el desempeño. Quiero que escuche esto como si Jesús te lo estuviese diciendo. Estás tan preocupado, estás tan preocupada por los detalles, tan inquieto, tan inquieta. Escuchen esto, por favor. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la descubrió y nadie se la va a quitar. ¿Escogerás tú lo mismo? Y esas palabras no son un regaño, sino una invitación más amorosa a un descanso profundo. Porque Jesús no estaba en contra del servicio. Él estaba en contra del servicio que nos roba la paz. Por eso hacía invitaciones como las que vemos en el Evangelio de Mateo 11, 28 y 29, cuando luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados
y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y van a encontrar descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. En el reino, la presencia no es un lujo, es una necesidad. Para aquellos que están tomando nota, la herramienta número 2 es identifiquemos la ansiedad por desempeño. El síndrome de Marta se manifiesta de manera sutil, pero muy profunda. Comienza con una actividad, con una ansiedad persistente por nuestro servicio, donde cada tarea se siente como una carga pesada en lugar de una expresión de amor. Esta ansiedad frecuentemente se transforma hacia un resentimiento hacia otros porque no están haciendo tanto trabajo como yo. Y eso nos lleva a juzgar activamente el nivel de compromiso de quienes los rodean. Por eso lo vemos con Marta. Nos encontramos atrapados entonces en un ciclo donde nada parece ser suficiente, ni nuestro esfuerzo ni los de otros. Y el resultado es inevitable, es un profundo agotamiento espiritual donde el servicio, en lugar de inyectarnos energía, nos deja vacíos y exhaustos. Y quizás alguien workaholic como yo se haga esta pregunta. Ok, pastor. Entonces, debemos de dejar de hacer las cosas importantes para dejar de sufrir de ansiedad. Ya, bien fácil. Pues lo que es importante no lo hacemos. Y yo creo que es muy buena pregunta. Pero quisiera responder de la siguiente manera. La respuesta de Jesús a Marta no era una condena al servicio, sino una invitación a mejorar sus prioridades. Es como la diferencia entre tratar de llenar el vaso de agua de todos usando una jarra vacía, en lugar de usar una fuente inagotable. Piensa en un árbol frutal. El árbol no tiene que elegir entre estar conectado a sus raíces o producir fruto. De hecho, es precisamente por estar conectado a sus raíces que puede dar mucho fruto. De la misma manera, nuestra prioridad de estar con Jesús nos va a llevar a ser más efectivos en nuestro servicio. No estamos siendo descuidados con nuestras prioridades. Jesús mismo modeló este principio y lo vimos en el episodio pasado. Jesús tenía el ministerio más ocupado que cualquier otra persona en la historia del cristianismo, pero era el más efectivo también. Sanando enfermos, enseñando a multitudes, formando discípulos. Sin embargo, constantemente se retiraba para estar a solas con el Padre. No lo hacía a expensas, al costo de su ministerio, sino como el fundamento y la gasolina de su ministerio. Las cosas importantes que se tienen que hacer sucederán de manera más efectiva cuando fluyan de una vida que ha aprendido a permanecer en Jesús. Es como la diferencia de tratar de empujar un carro sin gasolina versus conducir uno con el tanque lleno. Es el mismo viaje, es el mismo objetivo, pero una fuente de poder completamente diferente, un resultado completamente diferente. Por lo tanto,
La invitación no es hacer nada, sino hacer menos, a servir desde un lugar diferente, no desde la ansiedad y el agotamiento, sino desde la plenitud que viene con estar con Jesús. No es una elección entre estar presentes para Jesús y hacer cosas para Jesús, sino una reorientación de vida donde lo que hacemos para Jesús fluye de nuestro tiempo de estar con Jesús. Cuando entendemos esto, la pregunta ya no es, ¿debemos dejar de hacer las cosas importantes? Sino, ¿cómo podemos hacer las cosas importantes desde un lugar de plenitud en lugar de vacío? Presta atención a esto. Estar con Jesús es entender que la mejor manera en la que servimos es primero recibiendo de Él. Que nosotros somos incapaces de satisfacer nada si primero no recibimos del autor de todo. Y la última herramienta es la número 3. Estar con Jesús es una actitud que cultivamos. El camino hacia un corazón como el de María comienza con decisiones conscientes, con ser intencionales, con nuestras prioridades. Y aquí es donde viene la parte aplicable de estar con Jesús. Y esto significa aprender a decir, una de las palabras más controversiales en nuestra generación es aprender a decir no. No. No a buenas actividades para poder decir sí a la presencia de Jesús. Para eso debemos establecer límites saludables, reconociendo que no podemos ni debemos hacer todo. No todas las oportunidades son sabias. No todos los proyectos los tengo que hacer. Eso es algo que yo tengo que predicarme mucho. No todas las ideas hay que hacerlas la semana que viene. Porque la diferencia entre María y Marta no estaba en lo que hacían con sus manos, sino en donde habían puesto sus corazones, en donde habían puesto su intención. Una estaba ocupada para Jesús y la otra estaba ocupada con Jesús. Y esa simple diferencia lo cambia todo. Esta manera de vivir con Jesús en lugar de solo para Jesús tiene un efecto multiplicador para nuestra ciudad. Imaginen que cada uno de nosotros reorientamos nuestra vida para estar con Jesús. De repente, cada uno de nosotros nos convertimos en un punto donde el cielo toca la tierra. No porque estamos haciendo más actividades, sino porque estamos llevando más de su presencia a cada rincón. Y mira, imagina el impacto acumulativo cuando cada miembro de nuestra comunidad de fe vive así. Que cada miembro de nuestra comunidad se levanta todos los días y pide todas las mañanas que el reino de Dios y su voluntad se hiciera en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en universidades, en nuestra familia, en nuestras comunidades. Creo que seríamos testigos en primera fila de cómo convertimos, cómo permitimos que la presencia transformadora de Cristo fluya naturalmente a través de nuestras vidas. Y esto, mis hermanos, es lo que verdaderamente significa ver en Mayagüez como en el cielo. No más programas o actividades, aunque las van a ver, sino más presencia transformadora de Jesús, el único camino,
la única verdad, la vida eterna en nuestra ciudad. Estar con Jesús es vivir en su equilibrio transformador. La postura de María a los pies de Jesús revela algo fundamental sobre la verdadera intimidad con Cristo. Ella no solamente estaba físicamente presente, sino que estaba activamente comprometida con aprender de su enseñanza. Y aquí hay otro paso de aplicación para estar con Jesús. Ese detalle es crucial, porque nos muestra que la presencia auténtica incluye el compromiso profundo de conocer y entender el corazón de Dios a través de su palabra. Muy importante. Porque en Mateo 5, del 21 al 48, no lo voy a leer, se lo llevan de asignación. Jesús hace algo extraordinario. Algo súper poderoso. Y es que toma la ley mosaica, la ley que Dios le había dado a Moisés, considerada la autoridad máxima en la tradición judía, y la reinterpreta con una autoridad asombrosa. Al repetir en varias ocasiones, ustedes escucharon, pero yo digo. Y al hacer eso, Jesús se coloca a un nivel superior de cualquier otro líder, de cualquier otro profeta, de cualquier otra figura espiritual que ellos hayan visto los judíos. Y yo añado que haya existido en la historia de la humanidad. Al interpretar la ley mosaica, la ley de Dios, desde la silla de Dios mismo. Para ver en Mayagüez como en el cielo, necesitamos más que una buena enseñanza religiosa. Necesitamos la autoridad transformadora de esas palabras de Jesús en nuestra vida. Solo las enseñanzas de Jesús tienen el poder de cambiar no solo comportamientos externos, sino corazones enteros. Esta es otra razón de por qué la postura de María era significativa. Ella estaba sentada a los pies del único maestro que podía hablar con la autoridad de Dios mismo. El único que podía transformar no solamente su entendimiento, sino su alma, su corazón, su ser entero. Por eso, mis hermanos, por eso es que nosotros en Teópolis creamos espacios donde el estudio bíblico y la oración no son actividades separadas de nuestra misión de transformar en Mayagüez como en el cielo. Porque cuando damos prioridad al estudio bíblico, damos prioridad a la oración, se nos permite entender cómo se ve realmente el reino de Dios en nuestra ciudad. Cuáles son las verdaderas necesidades de nuestra comunidad desde la perspectiva de Dios. Cómo podemos ser agentes efectivos de transformación con un modelo bíblico. Teniendo esto en mente, habiendo dicho eso, tenía un jefe que decía, having said that. Yo creo que llegó el momento en nuestra iglesia local de pasar de entender que la enseñanza bíblica y la oración son importantes a vivir como si nuestras vidas dependieran de ambas. Ambos describen dos niveles de compromiso totalmente diferentes. Es similar a saber que el oxígeno es bien importante para tu vida. A ser consciente de que cada respiración
es importante porque padeces de falta de oxígeno. La conciencia cambia completamente tu relación con el acto de respirar. La conciencia de nuestra necesidad para vida espiritual, vida eterna, de la palabra de Dios y de la oración cambia completamente con el acto de alimentarnos y de vivir de ella todos los días. Para una iglesia, para un ministerio que busca transformar Mayagüez como en el cielo, la oración y la Biblia no puede ser una prioridad opcional, sino algo que sea intrínseco de lo que nosotros hacemos, que sea importante. Porque la transformación verdadera solamente viene cuando una comunidad entera vive con la convicción profunda de que su vida espiritual y por extensión la vida espiritual de su ciudad, de sus hijos, de su familia, de sus trabajos, de sus comunidades, depende de su conexión vital con Dios a través de su palabra, a través de la oración. Y es la diferencia entre el activismo cristiano bien intencionado y un ministerio transformador con el poder del Espíritu. Un activismo desorientado, desconectado de la palabra puede producir cambios temporales, pero un ministerio arraigado en la presencia y el conocimiento profundo de Dios produce transformación duradera. Por eso, como María, necesitamos hacer del aprendizaje y aplicación de la palabra una autoridad no negociable para nuestra iglesia, si es que queremos ver en Mayagüez como en el cielo. Por eso quiero cerrar con la cita central de este mensaje. La transformación de Mayagüez no dependerá de cuánto hagamos para Jesús, sino de cuánto aprendamos a estar con Él. Porque es su presencia y no nuestra actividad lo que hace que la tierra se parezca al cielo. Mientras concluimos este mensaje, quiero hablar directamente a diferentes corazones que el Espíritu Santo ha estado tocando hoy. Para aquellos que han identificado la ansiedad por el desempeño en sus vidas, lo que está sintiendo no es solamente agotamiento físico, es un llamado del Espíritu Santo a regresar a la fuente de vida eterna inagotable. Como Marta quizás ha estado trabajando, sirviendo fielmente y hasta buscando la formación espiritual, pero desde un lugar de ansiedad en lugar de un lugar de paz. Si ese es el caso, Jesús te invita hoy con la misma ternura que labró Marta a descubrir un mejor camino. Uno donde el servicio y todo lo que hace fluye de la presencia y no de la presión. Para aquellos que necesitamos aprender a darle prioridad a estar con Jesús, el primer paso para eso es reconocer que no podemos manufacturar intimidad. Que la verdad es que no somos tan buenos actuando. Que la gente que nos conoce bien se dan cuenta que no estamos teniendo intimidad con Jesús. Y si somos verdaderamente claros y honestos, todo el mundo se da cuenta. Cuando estamos intentando manufacturar intimidad. Y no la podemos manufacturar, pero podemos crear espacios para ella. Comienza con decisiones pequeñas pero intencionales. Llegar temprano a la oración de los domingos. Participar en los estudios bíblicos.
establecer momentos diarios de quietud. Cada sí a la presencia es un paso hacia la vida transformada. Y para aquellos de nosotros que deseamos cultivar corazones que anhelan estar con Jesús, porque al final estar con Jesús, practicar la presencia de Jesús, no es una actividad ministerial para ser dominada, es un hambre por la presencia de Jesús que tenemos que cultivar. La belleza del Evangelio es que Jesús no solo nos invita a estar con Él, sino que Él nos promete que el Espíritu Santo nos va a dar el deseo de estar con Él. Pide al Espíritu Santo que transforme tus deseos, que te dé hambre por su presencia, como dice el Salmo, que puedas hacer tuya las palabras del salmista. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y para aquellos que estamos necesitando reestructurar nuestro plan de vida para este año, para vivir en ese equilibrio transformador. Ese equilibrio no va a ser el producto de cuán perfectamente agendamos nuestro calendario, de cuán perfectamente nuestro tiempo y nuestro servicio se balanceen, sino de permitir que el servicio y la presencia fluyan naturalmente uno del otro. Comienza cada día a los pies de Jesús como María. Y permite que ese tiempo de intimidad informe y transforme todo lo demás en tu vida. Y por último, quizás entre nosotros hayan personas que se encuentran en la tensión entre someter sus vidas a Jesús como Salvador y Señor o seguir con el paso acelerado y con las promesas vacías de este mundo. Hoy quiero extenderte la invitación para que encuentres paz y descanso para tu alma cansada en la obra redentora de Jesús. La invitación es clara para cualquiera de nosotros que nos encontramos hoy. Es tiempo de pasar, de entender que la intimidad con Jesús es importante, a vivir como si nuestra vida dependiera de ella. Porque en realidad así es. Y no vamos a poder ver en Mayagüez como en el cielo si no aprendemos primero a traer el cielo a nuestras propias almas, a nuestros propios corazones, a nuestras mentes. Y dejar que ese ritmo de gracia transforme nuestra vida. Hoy, como María, tenemos una elección frente a nosotros. Y al igual que ella, se nos promete que si elegimos lo más importante, no se nos será quitado. Esta elección es algo que podemos elegir, escoger día tras día. Persona tras persona. Y transformará no solamente nuestras vidas, les prometo que transformará nuestra ciudad. Elegirás hoy como María la mejor parte. La presencia de Jesús, el Salvador, el santificador, el sanador, el Rey que viene. Jesús nos espera con brazos abiertos. Y me gustaría, independientemente de dónde te encuentras, hacer una respuesta en comunidad usando el Salmo 27, versos del 4 al 8. Quisiera que nos pusiéramos de pie.
Y que si tienes en tu corazón, si hay algo en tu corazón que ha estado palpitando, que te dice, eso que el pastor está predicando resuena contigo, que hagas este compromiso, que hagas este pacto con Dios y dejes que el resto del año, el resto de las situaciones fluyan a través de este pacto. Quienes quieran acompañarme con sus Biblias pueden buscar el Salmo 27, del 4 al 8. Quienes no tengan sus Biblias, lo vamos a estar proyectando. Yo voy a leer una parte y después todos juntos leemos la próxima. Lo único que le pido al Señor, lo único que busco es, todos juntos, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor, todos juntos, y meditando en su templo. Pues Él me esconderá allí cuando vengan las dificultades, todos juntos, me ocultará en su santuario. Me pondrá en alto sobre una roca, todos juntos. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, Señor, aquí voy. Padre, te damos gracias. Aquí estamos. Aquí estamos con nuestros asuntos por resolver, con nuestras luchas, con nuestras indecisiones, con nuestras imperfecciones, Señor. Pero aquí estamos. Queremos saber, queremos conocer ese descanso para el alma que tú tienes para nosotros. Y quizás algunos de nosotros vienen de años enteros de estar trabajando y funcionando como Marta. Y hoy tenemos la oportunidad de escoger tus pies como María. Señor, que el Espíritu Santo nos recuerde a través del año este compromiso, este pacto transformador que hemos hecho. En el nombre de Jesús. Amén y amén.